Uno de los temas principales de la Biblia, la palabra de Dios, o quizás el tema principal en esencia, es el pecado y cómo el pecado nos desconectó de Dios desde el principio, desde el tiempo de Adán, cómo el pecado desconectó al ser humano de la presencia de Dios, de la vida eterna. Y al desconectarnos, básicamente la Biblia explica, trata en esencia las consecuencias que esto llevó al ser humano. El apóstol Pablo en todas sus cartas trata extensamente con esta situación sobre el pecado, la consecuencia del pecado, pero también trata con la justificación, cómo podemos ser justificados delante de Dios. En la carta a la iglesia que está en Roma o en Romanos, capítulo 3, verso 23 en adelante, 23 y 24, mire lo que dice. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Después, en el capítulo 5, también dice, verso 12, por tanto, viene tratando Pablo, usted puede leer capítulo 3, 4 de Romanos, pero en el capítulo 5 también, hasta el verso 11, viene tratando con esta situación, las consecuencias del pecado, pero en el verso 12 viene y habla sobre cómo nos reconcilia el Señor. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahí nos incluyen a usted y a mí y a todo hombre nacido de mujer, desde Adán en adelante, todos hemos pecado. Y yo recuerdo hace muchos años que yo en una ocasión le dije a alguien, es que yo no peco. Y eso es una gran mentira, hermanos. Mire lo que dice el apóstol Juan, Juan el discípulo amado, en una de sus epístolas, primer epístola de Juan, capítulo 1, verso 8. Mire lo que dice Juan en contexto a lo que viene diciendo Pablo unos 25 años después de lo que escribe Pablo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cómo reconciliamos si sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna? También en otra porción del Antiguo Testamento dice uno de los profetas, el profeta Ezequiel, creo que es el que dice, alma que pecare, esa morirá. Tú y yo fuimos mordidos por el pecado. El veneno del pecado está en nuestras personas, está en nuestro ADN. Estamos condenados a morir. Y no solamente la muerte física, sino la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios, separados de Dios. Mas, sin embargo, como leímos, la única forma, el único medio de reconciliación, de volver a llegar a estar en ese estado original en el que Dios diseñó al ser humano, es por medio de Jesucristo. Nos engañamos a nosotros mismos queriendo justificarnos por diferentes medios, queriéndonos justificar por nuestras propias obras. No se puede, hermano, no se puede. Tú y yo fuimos
heredados, nos heredaron el pecado por nuestro padre Abraham, pero así como fuimos heredados en el pecado por Adán, también dice la palabra que por medio de Jesucristo podemos llegar a ser salvos, podemos ser salvos, porque así como por un hombre entró el pecado al mundo, así mismo por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, hermanos, la única forma, el único medio es Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Así que antes de orar, quiero dejar en tu corazón esta reflexión. ¿Has sido tú justificado delante de Dios? ¿Qué pasaría si el día de hoy tú mueres? Si el día de hoy tuvieras que enfrentarte al Dios de la gloria y el Señor te preguntara, ¿por qué te debería dejar entrar a mi presencia, al cielo, al paraíso? No por nuestras obras para que nadie se gloríe. Solamente el único medio es Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, oro por quienes pudieran escuchar este devocional, para que tú, oh Dios de la gloria, te reveles a sus vidas, Señor. Sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo divino es vida eterna por medio de Jesucristo. Yo oro para que quienes vean este devocional puedan recibir este regalo que es la vida eterna, pero este regalo que costó la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde y que este día lo pongamos delante del Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Dios te bendiga.